Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, la clase número 1 de Química 1. En esta clase podrás encontrar qué es la química, materia, fenómenos físicos y químicos. Se denomina química del egipcio Chem, que significa tierra negra, a la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Es decir, es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura u organización de las propiedades o características de la composición o combinación y la transformación o cambio de la materia a través de las reacciones químicas. Pero, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa, lo cual se mide en kilogramos, y que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene una cantidad y un volumen. Toda la materia está compuesta por átomos, que es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Es decir, sabemos que los átomos tienen subpartículas, pero esta es la parte más pequeñita en la que lo podríamos dividir sin que se pierdan las propiedades. Y átomo viene del griego átomon, que significa sin división. Esto es una representación del átomo. Eso quiere decir que el átomo no es exactamente así. Sin embargo, esta representación nos ayuda a estudiarlo y comprenderlo. Aquí podemos observar el núcleo, donde se encuentran las subpartículas protones y neutrones. Podemos observar las órbitas u orbitales, donde se encuentran los electrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra o no tienen carga. Estos dos tienen casi la misma masa entre ellos, pero son mucho más pesados que los electrones, aproximadamente 1800 veces más. Aquí puedes encontrar su carga y su masa. Es decir, que si multiplicas la masa del electrón por 1800, vas a lograr tener la masa de un protón. Esta es la tabla periódica de los elementos. Aquí organizamos los 118 elementos que conocemos hasta ahora. Y cada uno de estos elementos tiene átomos distintos. Así que podríamos encontrar al menos 118 versiones de los átomos. Ahora hablemos un poco acerca de los fenómenos físicos y químicos. La materia puede someterse a estos dos tipos de procesos o fenómenos. Cuando ocurre un fenómeno físico, las sustancias cambian su apariencia, pero no cambian su composición. No hay una alteración en su estructura molecular, es decir, que tenemos una sustancia A y después del fenómeno físico seguimos teniendo la misma sustancia A. Cuando ocurre un fenómeno químico, sí se da un cambio permanente, donde una o más sustancias desaparecen para formar una o más sustancias nuevas. Y cuando digo desaparecen, no quiero decir que por arte de magia ya no estén. Quiero decir más bien que se transforman en estas nuevas sustancias. Cambian su apariencia, cambia su composición y cambia su estructura. En este caso sí hay alteraciones a nivel molecular. Así que una sustancia A pasaría a ser una sustancia B. Observemos este ejemplo. Tenemos agua en estado líquido y después de un fenómeno físico tenemos agua en estado sólido. Sin embargo, la sustancia sigue siendo agua, la sustancia A. Y en un fenómeno químico podemos tener una sustancia A, por ejemplo la madera, y al ocurrir un fenómeno químico, en este caso la combustión, vamos a obtener una o más sustancias distintas. En este caso vamos a obtener dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido de carbono y cenizas. Como podrás observar, este fenómeno no es reversible. No podemos regresar a la madera como era antes de que iniciáramos esta combustión. Ahora realicemos un ejercicio. Vamos a observar algunos ejemplos y determinar si se trata de fenómenos físicos o fenómenos químicos. El primer ejemplo es disolver sal en el agua. Y es un ejemplo complicado, porque al hacerlo podríamos creer que están ocurriendo reacciones químicas. Sin embargo, lo que estamos haciendo es una mezcla. Lo podríamos separar simplemente al hervir el agua.
La sal se va a quedar en la cazuela y el agua se va a evaporar. O en todo caso, podríamos recuperarla ocupando un equipo como este, que colecta el agua que se está evaporando, la condensa de nuevo y la podemos recolectar de este lado. Es decir, es un fenómeno reversible y por lo tanto un fenómeno físico. Ahora hablemos de la respiración. De manera simple sabemos que al respirar inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, por lo que la sustancia inicial y final no son la misma. Claramente es un fenómeno químico. Ahora hablemos de la oxidación de un pedazo de hierro. Podríamos pensar que si limpiamos esta pieza vamos a obtener exactamente la misma que teníamos antes. Sin embargo, sí se está generando una sustancia nueva que simplemente retiras al limpiar. La reacción que ocurre es el hierro reaccionando con el oxígeno y produciendo óxido de hierro. Esta es una sustancia nueva y distinta, por lo que estamos hablando de un fenómeno químico. Veamos otros ejemplos. Estirar una liga. ¿Tú qué opinas? ¿Fenómeno físico o químico? Así es un fenómeno físico, porque seguimos teniendo la misma sustancia, únicamente cambia de forma y además regresa a su estado original. Ahora, ¿qué piensas de la fundición de un metal? Podría aparentar una reacción química con toda esa luz y toda esa energía saliendo de él. Sin embargo, es un fenómeno físico, puesto que sigue siendo la misma sustancia y el proceso es reversible. Cuando se enfríe va a volver a ser exactamente el mismo metal del inicio, a lo mejor en una forma diferente. Ahora hablemos de la formación de un arco iris. En este caso, lo que está ocurriendo es simplemente cómo se refleja la luz en las partículas del agua que están en el aire o en esas nubes, lo que nos permite ver esos colores distintos, por lo que no está ocurriendo ninguna reacción química. Es un fenómeno físico. ¿Y qué opinas del proceso para revelar una fotografía? Bueno, este es un proceso que definitivamente implica el uso de químicos y ocurren reacciones para poder revelar la imagen. Por ejemplo, se llega a utilizar ácido acético. Así que es un proceso o un fenómeno químico. Es muy fácil, ¿no? Observemos los siguientes ejemplos. La quema de un papel, ¿físico o químico? Químico, puesto que no es reversible y obtenemos sustancias nuevas. La condensación del vapor de agua. Así es un fenómeno físico, porque sigue siendo el agua, simplemente hubo un cambio de estado, se está condensando, es decir, pasando del estado gaseoso al estado líquido. La destrucción de la capa de ozono, este es un caso muy interesante y es un fenómeno químico. Mario Molina, que es el Premio Nobel de Química, fue una persona muy importante al hacer investigación acerca de los clorofluorocarbonados, que son estas moléculas amarillas con negro con rojo que nosotros estábamos produciendo en el uso de aerosoles, entre otras cosas, refrigerantes también. Estas sustancias, al llegar a la atmósfera, porque nosotros las producíamos en gases, reaccionaban o cambiaban al estar en contacto con la radiación ultravioleta, dejando libre a el cloro, convirtiéndose este en un radical. El cloro es un elemento muy reactivo, eso quiere decir que busca reaccionar con quien sea que se le acerque. Y en la capa de ozono, pues se encontraba el ozono, que es una molécula formada por 3 oxígenos. El radical cloro agarraba uno de esos oxígenos para él, dejando al monóxido de cloro y por otro lado dejando moléculas de oxígeno libre. El problema es que el oxígeno así solito no nos protege de la radiación ultravioleta. Y el hecho de que ya no tuviéramos estas moléculas de ozono, pues estaba provocando problemas muy graves y iba a aumentar problemas a largo plazo muy importantes. Por ejemplo, el número de casos de cáncer de piel, puesto que no tendríamos nuestra protección contra los rayos ultravioleta. Así que este es un fenómeno químico. ¿Qué opinas de estos ejemplos? Puedes poner pausa al video y resolverlos por tu cuenta.
¿Estás listo? Ok, empecemos por la dilatación, que es la expansión de un material. ¿Alguna vez has notado que en las vías hay un pequeño espacio entre una barra y otra? Pues justamente esto es por el fenómeno de dilatación. Los metales, como muchas otras sustancias, tienden a expandirse cuando aumenta la temperatura de ellos. Y este pequeño espacio permite que se puedan expandir sin que ocurra una deformación en las vías, lo cual podría generar obviamente algún problema con los trenes. Después de que el tren pasó y las vías vuelven a su temperatura normal, pues este espacio queda exactamente igual, por lo que es un fenómeno físico. No tenemos un cambio en las sustancias. Un fenómeno químico sería la oxidación. La digestión de los alimentos definitivamente es un fenómeno químico, vaya, no es reversible. La corrosión de un clavo es un fenómeno químico. La evaporación del agua es un fenómeno físico, puesto que sigue siendo la misma sustancia, únicamente ocurrió un cambio de estado. Todos los cambios de estado siempre son fenómenos físicos. La combustión de la madera, fenómeno químico. La formación de granizo nuevamente es un cambio de estado, del estado líquido al estado sólido. Y por último, la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno que se da por la contaminación que nosotros producimos. Aquí tenemos algunos elementos como el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, también el dióxido de nitrógeno. Estas sustancias nosotros las producimos a la atmósfera y se conocen como contaminantes primarios. Quiere decir que así los producimos. Y generalmente pues son desecho de alguna otra cosa que queramos producir, no es que queramos producir estas sustancias. Cuando estas sustancias llegan a la atmósfera, se juntan con la lluvia o con el agua que se encuentra en las nubes, generando una reacción química y convirtiéndose en ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esto básicamente vuelve a descender en forma de lluvia ácida, por lo que la lluvia ácida es un fenómeno químico. Y esto es todo por la clase de hoy. Recuerda que si tienes dudas puedes escribirnos en los comentarios o también en la página de Facebook Teacher Alena. Hasta la próxima.